ya estamos en línea para hablar de su economía. Y será un tema muy apegado a estos tiempos, algo que nos complica la vida en medio de esta compleja situación por la que atravesamos. Se trata de la inflación. Y de momento será un diálogo entre dos, así que ya cuento con la presencia en el estudio del ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación de Posgraduado de la ANET en Cienfuegos. Gracias por acompañarme una vez más y usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Bueno, Andrés, inflación, un tema del que hemos conversado largamente y en muchísimas oportunidades. ¿Qué consecuencias tiene este fenómeno para nuestra cotidianidad ahora mismo en Cuba? Bueno, en primer lugar, si tenemos en cuenta, ¿no?, lo que representa la inflación no es más que el incremento sostenido de los precios en un periodo determinado. Es decir, usted toma como referencia de un año para otro o toma como referencia de un mes para otro, y el incremento de los precios dado por el índice de precio del consumidor, es decir, de un conglomerado de precios del precio de un grupo de productos. En el caso de Cuba son 298 productos que son el gusto fundamental que tiene la población. Es decir, cuando esos precios crecen interanualmente o intermensualmente de manera sostenida, estamos hablando de inflación. Por tanto, a la medida que esos precios crecen, por supuesto, tiene un impacto en el bolsillo del consumidor. En el bolsillo del consumidor. Más allá de las causas, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias. De las consecuencias. Bueno, eso tiene sus causas también, pero una de las causas que dan lugar a él, pudiéramos estar mencionándolas también. Pero bueno, hoy, si hablamos de consecuencias, las consecuencias en primer lugar va a la capacidad de compra o de adquisición que tiene el salario de un trabajador o de una persona en un país determinado. Esa es la principal consecuencia que tiene la inflación. Por supuesto, es la principal teniendo en cuenta de lo que impacta en la familia, en las personas, además. Por supuesto, tiene otras consecuencias que tienen aparejado que cuando eso ocurre, la fuerza de trabajo puede ser que no esté desmotivada, que se encuentre desmotivada, hay un determinado, se ralentiza la economía, es decir, tiene otros derrames de consecuencias que no están solo en el bolsillo. ¿Entiendes? Por tanto, yo creo que son multifactoriales las consecuencias que pudieran estar teniendo, no es que lo consideres que es así, multifactoriales las consecuencias que tiene la inflación, y por supuesto es un fenómeno que no es deseado. Andrés, en términos más sencillos, estamos hablando, creo, de que la inflación no es más que un incremento de los precios y que tu capacidad de compra se ve disminuida. Y cada vez más disminuida en la medida en que esos precios incrementan. Ahora, ¿por qué se incrementan los precios? Bueno, por eso decía, hablamos de las consecuencias, pero tenemos que estar mencionando las causas. Yo creo que uno de los temas que tenemos que estar teniendo en cuenta para hablar de causas, no podemos olvidar, primero que es un indicador de la macroeconomía, y que impacta en esos precios que tiene, en esos productos que consume la población, porque son de consumo de la población, pero que tienen una cadena de suministro que no es tan solo lo que se produce en el país, sino lo que el país o un país debe estar adquiriendo. Por ejemplo, en Cuba, el 80% de lo que se consume se importa. Ya estamos hablando de productos que están impactados por una cadena de incremento de precio en el exterior que pudieran estar impactando en el interior. ¿Ya? Dentro de esos están los combustibles. En este año, por ejemplo, los combustibles, yo estaba leyendo ahora, esta mañana mismo, el combustible, el petróleo creció, es decir, incrementan los precios un 19% en lo que va de año. Alrededor de un 19% el precio del petróleo. Por supuesto, cuando te cogen la cadena de suministro y lo tienen en lo que forma parte de los consumos de los productos que se tienen que estar produciendo, tiene un impacto en combustible, porque todos, en la mayoría de los temas, tienen impacto. Lo mismo pasa con otros productos como los metales que han crecido, y que han crecido los alimentos. Los alimentos han crecido a partir de determinadas de los temas climáticos en el mundo. Es decir, ha habido temas de crisis climática
los temas también que tienen que ver con determinados conflictos, ¿cómo se llama esto? Los conflictos bélicos. Conflictos bélicos, correcto. Conflictos bélicos, sí, porque hay conflictos interpersonales también, pero bueno, estamos hablando de conflictos bélicos. Los conflictos bélicos que han impactado, por ejemplo, Ucrania, todo el tema que tiene que ver con los granos y demás. Es decir, cuando usted coge y dice, bueno, ¿cuáles son las causas? En primer lugar, un incremento sostenido también de los precios en el exterior. ¿Bien? Cuando usted va por dentro, en Cuba, bueno, esa cadena de suministro usted tiene que analizarlo dentro de Cuba también. Y asuman entonces la ineficiencia, la posible ineficiencia que puede estar ocurriendo y que se le añade a esa cadena de suministro. Y otro elemento que también ha tenido, oye, tiene impacto, por ejemplo, en el caso cubano, porque estamos hablando del caso Cuba, ¿no? Y que también en cualquier parte lo debe estar analizando, se tiene que ver con la devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda. Para nada es un secreto que el año pasado, más o menos en esta época, el dólar estaba en el mercado informal, que yo no me gusta decirle informal, yo le llamo ilegal. En ese mercado ilegal estaba a 1 por 170. Hoy está a 1 por 345. Eso hace que, por supuesto, impacte en la inflación. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que hay una parte de esos consumos, de esos productos, en los cuales la población tiene que acceder, que no están todos en el mercado estatal, sino que están en el mercado privado, en el TCP y demás, y que, bueno, ellos se reaprovisionan de ese tipo de moneda. Es decir, son multifactoriales también, tanto las cadenas de suministro desde el exterior como la ineficiencia que puede estar tributando a la formación misma del precio en cuanto al mal uso o al desaprovechamiento correcto de las capacidades, como otros elementos como este que estoy hablando de la devaluación del peso cubano ante una moneda dólar. Mira, vamos a hablar de la economía que ustedes mismos me han enseñado y voy a unirle un poco el criterio popular. Es cierto que hay un impacto que los viene de fuera, dado el incremento, por ejemplo, como tú decías, de los combustibles, también puede ser de las materias primas, del propio producto ya terminado. Contra eso no podemos luchar. Ahora, hay una ineficiencia indudablemente en el país, sobre todo en el sector estatal. Hay un llamado muy fuerte a transformar la economía, a corregir distorsiones, a que la empresa estatal socialista juegue el papel que le corresponda. E independientemente de que también a esa empresa estatal socialista se le ha subido el precio del combustible, le han subido los precios de las materias primas, ¿por qué no producimos? Porque me parece que una vez que nosotros logremos producir lo suficiente, y creo que esa es la única forma en que podemos salir de la inflación, o sea, ir disminuyendo progresivamente este fenómeno, es producir. Sin embargo, nos hemos estancado. Y en el caso de los particulares, porque muchas personas culpan a los particulares de la situación que hay, de ese incremento de precios sostenido, que usted va a comprar un producto hoy, se le encuentra un precio y a los 3 días se lo encuentra a otro. Pero hay un momento, yo pienso por ejemplo en el pollo, hay una saturación en el mercado del pollo, ¿por qué no baja el precio? Es que eso ocasiona quizás pérdidas a esa persona que comercializa, o ¿qué ocurre en un fenómeno de este tipo? ¿Y cómo logramos nosotros entonces estabilizar una producción sostenida que el mercado responda entonces a las necesidades básicas y con el dinero que yo tengo en el bolsillo? A ver, usted tiene razón. Uno de los temas, y ya lo hablábamos, de la insuficiencia en la cadena, cuando hablamos de la cadena de suministro, la insuficiencia es lo que tiene que ver en lo que podemos aprovechar en las capacidades que tenemos. Ahora, ¿cuánto se desaprovecha y por qué se desaprovecha? También tenemos que estar analizando. Yo creo que un elemento que hoy está, para que haya una disminución de los precios, tiene que haber un incremento de la oferta. ¿Ya? Porque la demanda, realmente, hoy la oferta de determinados bienes no satisface la demanda. ¿Correcto? No satisface la demanda de esos productos, de esos artículos que hoy por ejemplo, creció, por ejemplo, en este año, el IPC en Cuba, el año pasado creció un 31,4%. Cuando hablamos de IPC, hablamos de... Bueno, cuando hablamos del IPC estamos hablando de la inflación, índice de precio del consumidor. La inflación creció un 31,4%, un 31,4%. De este año, de enero, ya en enero, lo que pude ver el otro día, de enero de este año a enero del año pasado, había crecido un 31,64%. ¿Ya? 31,64%. Dentro de ello, creció lo que es la actividad de restaurantes y alojamiento, bueno, un 20%, 20 y tanto por ciento.
creció lo que tiene que ver con el transporte alrededor de un 15%, alrededor del 15%. Creció lo que tiene que ver con las comunicaciones, un 0,5%, es la que menos proceso inflacionario tiene, pero creció los alimentos un 35%. Entonces, cuando usted coge la gama, así, por grupo, por familia de productos, lo que más creció, usted se da cuenta que está en los alimentos. ¿Y dónde está el tema? En que la producción de alimentos realmente no satisface la demanda que tiene. Entonces, usted coge y dice, bueno, en cualquier país del mundo se hace. Usted dice, bueno, en cualquier parte del mundo hay productos que marcan la inflación de ese país. En Cuba lo está marcando el tema de los alimentos. Vamos a hacer una pausa, Andrés. Te propongo hacer una pausa. Seguimos con la inflación. Vamos a escuchar una conceptualización sobre este particular y de regreso continuamos con el diálogo. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Bueno, ya le decía al inicio que era un diálogo entre dos, pero se nos acaba de incorporar el máster en ciencia Alexander Brito, presidente de la ANEP en la provincia de Cienfuegos. Así que la bienvenida, amigo mío, qué bueno que está con nosotros por acá. Y vamos a retomar la idea en que nos quedamos. Yo creo que Andrés me hablaba particularmente de la incidencia de los sectores en el proceso inflacionario que hay hoy en el país. Y bueno, por supuesto, inmediatamente le daré la palabra a Alexander, que seguramente tiene también opiniones que considerar para el programa. Andrés. Bueno, estábamos explicando, tratando de abordar el asunto de la posible causa del incremento de los precios, y estábamos hablando de la demanda y de la oferta y de la implicación que tiene el sector estatal y el sector privado y el sector cooperativo. Tenemos que estar hablando del sector privado, sector cooperativo y sector estatal, ¿sí? Entonces, un tema, bueno, usted tiene razón, el sector estatal creció el año pasado un 6% de sus precios, de acuerdo al índice de precios del consumidor. Pero usted sabe cuánto creció el sector privado, un 65% de los precios. ¿Usted sabe cuánto creció el sector agropecuario? Un 75%. Entonces, en el sector agropecuario hay un sector privado importante, un sector cooperativo, que hace que los precios hayan crecido un 72% de los alimentos. De los alimentos, que es lo que se produce en ese sector. En el sector privado creció un 62%. En el sector estatal creció un 6%. Tiene un impacto el sector estatal y tiene que buscar eficiencia en el sector estatal, y no nos cabe duda que tiene que seguir buscando eficiencia y tiene que tratar, el sector estatal está obligado. Y ahí está el 80% de la creación de la riqueza en el sector estatal, cuando digo la empresa estatal socialista. En la empresa estatal socialista está el 80% de la creación de la riqueza que tiene un país, Cuba. Y cuando digo riqueza, es lo que va a financiar la salud, la educación, la cultura, el deporte, todas esas conquistas sociales. Ese es el papel que tiene y que tiene la empresa estatal socialista. Ahora bien, ese sector solamente creció un 6%. Entonces, usted coge y dice, bueno, ¿y por qué el cárnico no le pudo pagar a los productores el año pasado? ¿Y por qué el lácteo no le pudo pagar a los productores el año pasado? Porque hubo un incremento de precios de un 72%, mientras el cárnico solamente podía crecer un 6%. Hubo un incremento de precio en el lácteo de un 6%, mientras el productor agropecuario creció un 72%. Entonces, sí, ya digo, todos tenemos que buscar eficiencia. Y no es que uno sea responsable, el otro sea responsable. Cada uno tiene sus causas que dan lugar a que haya un determinado incremento. Por ejemplo, en el sector agropecuario hay que inventar la productividad del trabajo. No puede ser que nosotros, lo hemos hablado varias veces, no puede ser que nosotros, con el 4% de la población, podamos abastecer sin incrementar la productividad el 96% de la población. Eso va contra la inflación. Un 4%, que es el único que está vinculado a la tierra, produciendo para el 96% de la población. A mí me parece que estamos ante un círculo vicioso. Realmente, yo creo que estamos ante un círculo vicioso en que unos a los otros nos estamos buscando causa, consecuencia y la solución. Creo que ahí es donde está el grave problema.
Y Alexander, esto no es un tema que te es ajeno, por tanto incorporarte a la conversación es como si hubiéramos estado desde el principio. ¿Qué opinión tienes acerca de este fenómeno que nos está golpeando, que nos complica la vida y que tenemos que salir de alguna manera porque experiencias hay en el mundo de situaciones de este tipo, aunque, bueno, ha ocurrido quizás en países con una riqueza natural de otro tipo, pero la riqueza nuestra está en las personas, o sea, en lo que seamos capaces nosotros de hacer, cómo salir de este círculo vicioso que incrementa precios de insumos, que incrementa precios de combustible, todo repercute entonces en la producción, disminuye la producción, incrementa los precios. Es algo de locura, creo yo, ¿no? En economía se llama bucle. Es decir, se crea un bucle que, como no tengo dinero, pues tengo que vender más caro. Y al vender más caro, pues pierdo poder adquisitivo. Y entonces no puedo asumir un conjunto de productos que, como decía muy bien Andrés, desde que lo estaba escuchando, pues que nosotros somos un país muy dependiente de la importación. Y eso es algo que ha venido intentándose transformar, pero que aún no se ha visto. Es decir, nosotros tenemos que tener bien claro un conjunto de factores, tanto internos como externos, que no podemos obviar. Es decir, antes de la crisis económica que hay en el mundo, pues a Cuba le costaba entre 7 y 9 veces todo el tema de los alimentos, la importación de los alimentos. Y eso no ha cambiado, para nada, como decía Andrés. Ahora, ¿qué sucede con el sector estatal? Es que no tiene todo el financiamiento para eso, para acceder a todo el alimento. Y lo otro, los alimentos, ¿dónde tienen que venir? Casi que de la otro lado del mundo, del hemisferio. Y eso encarece aún más la llegada de esos alimentos acá. Cuando eso es accedido por el sector no estatal, que hasta hoy es el que tiene la divisa líquida para poder acceder a esos productos, pues entonces eso obedece a que hay una tasa cambiaria que se ha incrementado, como dice Andrés, en casi un 40% o más. Y eso se llama hiperinflación. Si ya cuando supera el 50% estamos hablando de una hiperinflación. Ahora, ¿dónde está esa hiperinflación? Mira, señores, tenemos que tener claro que esa inflación es inducida y ha sido inducida a Cuba desde hace más de 60 años. Estamos bajo una inflación inducida. En Cuba, es decir, yo soy de la década de los 70 y desde los 70 hacia acá, desde que tengo uso y razón, los precios han sido en incremento. ¿Quién se acuerda de los carnavales de los 80? ¿Con cuánto tú tomabas, con cuánto tú salías a festejar? ¿Con cuánto tienes que salir ahora? Es decir, eso ha sido un proceso evolutivo mundial. No solamente desde Cuba, es mundial. Pero Cuba está inmerso en una agresión de inflación inducida a través de todos los elementos que todos conocemos. Ahora, eso no quita de que tenemos que acceder también a temas de revisión interna. Y ahí voy. Yo creo que la solución no es incrementar precios. Hay una intención a incrementar precios, a incrementar productividad. Sí, eso es una variante, pero es una variante para los que tienen poder y los que tienen recursos productivos para acceder a la solución que estaba mostrando Andrés. Yo creo que nosotros tenemos que ir. La alternativa de solución nuestra es hacer nuestra empresa más eficiente. ¿Cómo la hacemos más eficiente? Bueno, hay que reestructurarla y en eso estamos. Es decir, hay una evolución, hay una tendencia a crear y a reestructurar el empresariado socialista. ¿Cómo? Bueno, convertirla en esas empresas, MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que sean más flexibles, más dinámicas, que puedan acceder a determinados productos y que puedan brindar determinados productos y servicios a la población con un dinamismo diferente. Esa es una solución muy fiable. Ahora, lo que no puede ser es cambiar el mismo perro con diferentes colores. A eso hay que sumarle, Ori, a eso hay que sumarle, porque usted hablaba de soluciones, o posibles soluciones, que uno de los temas que se analizó el año pasado, hasta diciembre incluso, y después, bueno, ya salieron, son todas las distorsiones que tiene la economía cubana. Y para eso es un grupo de medidas implementadas, que lo que hace falta, creo que lo que tenemos que tener es mayor celeridad en su implementación. Por ejemplo, precisamente Andrés, a esa celeridad en la implementación de las medidas quisiera referirme luego de la pausa, porque se habla de inflación inducida, se habla de inflación galopante, se habla de hiperinflación, pero ¿cómo salimos? ¿De qué manera buscamos las soluciones para lograr una estabilidad económica? Luego de la pausa continuamos hablando de este tema. ¿Qué es la hiperinflación?
Como quizás hayas deducido por el término, la hiperinflación es una inflación descontrolada. Una situación en la que los precios aumentan a un ritmo vertiginoso que hace totalmente imposible llevar un control de cuánto cuestan las cosas en cada momento. Este fenómeno genera de manera acelerada una gran pérdida del valor del dinero con el que cuentan los habitantes de un país, lo que conlleva elevados costos sociales. Regresamos al diálogo y casi que provocaba a mis invitados porque Alexander ponía el ejemplo de la inflación inducida y es cierto, una situación muy compleja desde hace 63 años. Y siempre me gusta decir, sí, el bloqueo existe, nos fastidia la vida todos los días, pero tenemos que saltar ese bloqueo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, mis dos interlocutores, ¿cómo hacemos eso para lograr que haya una producción en el país, para lograr que haya una recuperación en el país de una manera acelerada, que en estos momentos no está ocurriendo de esa manera? ¿Qué hacemos? A ver. Yo creo, Boris, como decía el presidente y el cuento de Monterrosa, cuando me levanté y estaba el dinosaurio, cuando me levanté y estaba el bloqueo. Él va a estar ahí, ellos no se van a mudar y nosotros tampoco. Ahí es donde está la cuestión. Yo creo que el tema está en implementar las medidas que reconocimos que existen y que tienen que estar implementadas. Por ejemplo, hay medidas fiscales que tienen que ver con la disminución y es aplicable en cualquier parte del mundo, Boris. Es decir, las medidas fiscales que estamos aplicando en Cuba hoy se están repensando en Europa y se están repensando en Estados Unidos. Y incluso, vamos a hablar del caso Milei. Milei lo único primero que hizo para poder llevar a cabo y bajar varios puntos su inflación es meter medidas fiscales. ¿Cuáles son? Disculpa la palabra, introducir medidas fiscales. ¿Cuáles son las medidas fiscales? Bueno, una reducción de gasto. Es decir, lo que tiene que ver con ese modelo neoliberal, nosotros no. ¿Cuáles son las que nosotros tenemos que estar implementando? La que tiene que ver con determinados subsidios que no se justifican. Es una medida fiscal y que tenemos que acabar de implementar y que incluso nos demoramos un mes por un tema de un ataque un ataque cibernético al tema de las computadoras. Eso dice que se ralentizaron la medida del precio del combustible. Por tanto, ese es un tema. Otras medidas tienen que ver con lo que hablaba Alexander ahorita, cómo nosotros logramos impulsar y que nosotros en Fuego solamente tenemos dos MIPYMES estatales. Solamente tenemos dos. Bueno, me mencionaban el otro día la tercera. Solamente tenemos dos MIPYMES estatales. Hay un proceso que está dirigiendo el gobierno para convertir, digo el gobierno, en el caso del gobierno provincial, con un grupo que nosotros tenemos la posibilidad de estar participando con los compañeros, que se está impulsando la transformación de ese sector, convirtiendo MIPYMES o la propuesta de convertir MIPYMES estatales, es decir, esas VB que hoy realmente están sin facultades, porque lo que decía Alexander, no es ver cómo nosotros incrementando los salarios, incrementamos, los precios, sino cómo nosotros lo hacemos más eficientes. Bueno, hay VB que hoy no tienen facultades, ni tienen competencias, esos directores hoy están ahí y no tienen las competencias que debían tener, cuando realmente son una pequeña empresa. Bueno, vamos a convertir en una MIPYME y eso está dentro de las medidas. Es decir, buscar cómo nosotros hacemos que la empresa estatal socialista también se convierta, y ahí está entre las medidas. Y así, yo creo que detallarlas todas no es el objetivo, pero sí yo creo que lo que sí, en el tiempo que tenemos, un día pudiéramos estar hablando una por una, me encantaría, pero sí creo que debíamos estar pensando, bueno, dentro de las medidas que estamos, incluso para impulsar la economía este año, impulsar esas medidas. A mí me preocupa tremendamente la celeridad con la implementación de esas medidas y qué pasa con el que no implementa las medidas que hoy los tenemos en nuestros territorios. Alexander, por favor. Boris, yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy un poco hiperactivo y creo que debería ir un poco más acelerado. Es decir, hay que buscar la manera de acelerar el control de esa medida, el cumplimiento de esas medidas y sobre todo el accionar. Yo creo que se han hecho un grupo de acciones desde la provincia. En función de eso, aún nos quedan muchos baches. Quiero informarles que recientemente fuimos de las primeras provincias en cumplir con el tema de la declaración jurada y un tema importante en la provincia. Creo que LONASE ha tenido un buen desempeño este año. Pero lo más importante de esto es que es un proceso que nos implica a todos, porque todos tenemos que ir a comprar.
Por tanto, no es que eres del sector estatal o eres del sector no estatal. Es decir, hay una implicación que decía Andrés y quiero denotar sobre eso, sobre el tema del cumplimiento fiscal. Es decir, hay una gran evasión fiscal en este momento, que tenemos que seguir accediendo a ello, tenemos que seguir cumplimentando eso, y es parte de la responsabilidad de todos Fíjate, los actores económicos. hablábamos de eficiencia, yo le sumaría a la eficiencia el control, como bien ustedes han dicho, la supervisión, la sistematicidad, porque yo vuelvo a los precios y los precios incrementan, pero ¿quién controla los precios? ¿De qué forma, de qué manera sistemáticamente se pueden controlar esos precios? Hay una medida que está atrasada, Boris, y que bueno, en eso nosotros tenemos que hemos estado accionando, pero no somos los responsables, pero pudiéramos estar coadyuvando en él, que es una medida que se adoptó en julio del año pasado y que hoy no está implementada correctamente, que es la formación de los precios a partir de la ficha de costos. Y ese tema hoy no está como tiene que estar. Y bueno, falta capacitación, pero falta control. Yo creo que es donde está el tema. Bueno, tema en el que tendremos que regresar. He tenido a dos conocedores y dos conversadores sobre este particular. Así que, concluido el tiempo, yo les agradezco que nos hayan acompañado durante estos escasos 27 minutos. Así que gracias a usted por acompañarnos. Les recuerdo que sábado, 8:30 de la mañana, Radio Ciudad del Mar. Hablamos de inflación y luego regresamos acá a Perder la Visión. Los espero la próxima semana. Hasta tanto, entonces, tenga usted un buen resto de día.